Muy buenos días a todos. Los hemos convocado en el día de hoy para compartir mayor información con relación a la participación de Panamá en Marruecos para la adopción del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular que tuvo lugar en Marruecos. Como en toda cita multilateral, el presidente de la República dedicó un espacio en su agenda y empiezo por compartirle estos elementos que van más allá del espacio multilateral propiamente de la firma del pacto para compartir con algunos actores en el marco bilateral. En este sentido, y siendo el país sede, el presidente Varela pudo reunirse con el primer ministro de Marruecos, el primer ministro Otmani, con el gobernador de Marrakech, el señor Bouguignane, donde principalmente se abordaron ventajas comerciales y turísticas entre Panamá y Marruecos. Se trabajó, por ejemplo, la posibilidad de una eventual conectividad aérea entre Panamá y Marruecos con la aerolínea de Marruecos, lo cual sería un elemento interesante para conectar África y América Latina, donde en efecto no hay mucha conectividad aérea. De la misma manera, pudo sostener un encuentro con el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin. Se repasaron algunos detalles de la preparación hacia la Jornada Mundial de la Juventud, así como se conversó también sobre el alcance del pacto que se estaba adoptando y el impacto que esto tendría a nivel global. Pudimos reunirnos con el ministro de Migración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá, el señor Hussein, donde se abordaron temas como, por ejemplo, la flexibilización de visado entre Panamá y Canadá, tema el cual el Ministerio de Relaciones Exteriores ha venido trabajando desde algún tiempo con Canadá y que sabemos que es algo que hay mucho interés por parte de nuestros ciudadanos, muchos de los cuales visitan Canadá con motivos de vacaciones o de negocios. Por otro lado, el presidente Varela tuvo la oportunidad de extender un saludo a la canciller alemana Angela Merkel y de paso felicitarla por su visión y liderazgo global respecto a la protección de la vida de los migrantes. Se destacó la necesidad de que los líderes traten responsablemente a las migraciones, salvaguardando el derecho de los seres humanos de buscar mejores condiciones de vida. Pero para entrar en el objeto específico de esta convocatoria del día de hoy, y tema del cual sé que es del interés de los señores periodistas, quiero referirme específicamente al Pacto Global para una Migración Segura, Ordenada y Regular, su alcance, qué representa, qué significa para el mundo y sobre todo, porque sé que es el interés de ustedes, qué significa para Panamá. Yo quiero empezar por compartir que hemos escuchado de manera atenta las preocupaciones a nivel nacional respecto a la adopción del pacto. Yo creo que es legítimo, es perfectamente comprensible, sobre todo habiéndose escuchado algunos mensajes de otros países que tienen su razón para tenerlo, que esas preocupaciones legítimas existan y es nuestro interés y por eso estamos aquí hoy, poder de manera directa compartirles el alcance del pacto y sobre todo responder a las inquietudes, preguntas que ustedes puedan tener para que en efecto nos manejemos con la verdad y nos manejemos con la información certera, porque sí creemos que ha habido también algo de desinformación con relación al alcance del pacto. Lo primero es que Panamá es uno de 164 países del mundo que adoptaron el día lunes este pacto mundial. Es la primera vez que la comunidad internacional logra consensuar un documento de este alcance que establece un marco de trabajo. Ya se habían dado en el marco de las Naciones Unidas hacía algunos años conversaciones al respecto. Hubo específicamente una resolución de Naciones Unidas aprobada en el año 16 que vino a ser como el preámbulo de lo que hoy viene a ser el pacto. Este pacto, para que lo tengamos claro y debo reiterarlo, no establece obligaciones vinculantes para los estados que lo adoptan que signifiquen que la República de Panamá tenga que revisar, reformar sus políticas ya existentes. No. Ni significa que la República de Panamá se obliga por adoptar este pacto a hacer ni A ni B. Eso no es lo que significa el pacto. Lo que el pacto significa es que existe ahora un marco de colaboración a nivel mundial para que los países puedan compartir información, puedan adoptar y compartir mejores prácticas. Son recomendaciones no obligatorias y yo quiero hacer énfasis en esto.
son recomendaciones que hace el pacto, no vinculantes y no obligatorias. ¿Con qué objeto? Con dos objetivos, si lo pudiéramos resumir en dos grandes líneas. La primera, el trato digno a los migrantes, porque son seres humanos que no importa la condición en la que se encuentren, merecen un trato digno, y esto se enmarca en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual cumplió 70 años el día lunes y de la cual Panamá es parte. Pero lo segundo, y quiero reforzar esto, porque es la preocupación principal en Panamá, el pacto establece colaboración justamente en función de la seguridad interna de los países. El pacto tiene como objetivo que cuando los países se enfrentan a migraciones, las cuales han sido parte del mundo desde siempre, yo diría, exista un marco según el cual los estados puedan compartir información justamente para cuidar los aspectos de seguridad de cada uno de los países, que son o país de origen, o país de tránsito, o país de destino. Hoy en día ningún país escapa al fenómeno de la migración, ningún continente escapa al fenómeno de la migración. Todos los países del mundo son de una manera u otra país de origen, o país de tránsito, o país de destino, o a veces los tres. Partiendo de esa premisa, de que ningún país está exento de esto que es una realidad, el pacto plantea un manejo integral, no aislado, un manejo integral por parte de la comunidad internacional que requería de un recurso para encontrar un equilibrio entre los derechos de las personas y la soberanía de los estados. Y créanme que ese objetivo yo siento, luego de haberme leído más de una vez el pacto de manera integral, yo siento que el pacto que hemos adoptado logra ese objetivo, el balance entre el derecho de las personas y la soberanía de los estados, con un enfoque común de manejo a las migraciones. El pacto prioriza el trabajo en los países de origen, y quiero hacer énfasis en esto también, porque hay el mal entendimiento que el pacto promueve las migraciones. No, señores, el pacto no promueve las migraciones. De hecho, el pacto tiene como un objetivo muy concreto el trabajar en los países de origen. Porque ¿por qué se dan los grandes flujos migratorios? Los grandes flujos migratorios se dan porque los seres humanos huyen de situaciones de conflicto, porque los seres humanos huyen de falta de oportunidades económicas. Entonces, el pacto establece como prioridad la búsqueda en los países de origen de un cambio en las situaciones a fin de que, en efecto, las personas no tengan que verse en esa situación. En el objetivo 2, por ejemplo, se establece el compromiso en esta línea de encontrar soluciones que aceleren el desarrollo y la reducción de la pobreza y estrategias para reducir los efectos de las catástrofes y del cambio climático, que es uno de los elementos que hoy en día está generando migraciones. Panamá ha sido desde siempre un país de tránsito por nuestra posición geográfica. En los últimos años esto no ha sido la excepción. Cuando miramos la historia, y yo quiero hacer referencia a esto porque pareciera ser como que es un tema de ayer, el tema de las migraciones en Panamá. Panamá ha sido país de tránsito y Panamá ha sido país de destino también. Fuimos testigos recientemente del incremento exponencial de paso de ciudadanos cubanos por Panamá. Y en ese momento, la colaboración entre países fue fundamental para que ese tránsito se diera sin afectar a la ciudadanía. Y son migraciones que no intentan quedarse en Panamá, que hacen un tránsito a lo largo de muchos países de la región. La situación política de Venezuela ha aumentado significativamente el número de migrantes de ese país. Nuestro país recibió prácticamente 100.000 migrantes venezolanos y puso un cambio a medidas migratorias, que fue el tema de la visa, tomando en consideración la presión que esto estaba generando al interno de Panamá. El pacto en ninguna medida impide que Panamá tome ese tipo de medidas migratorias, que las mantenga o que tome nuevas hacia el futuro. Además de esto, como país de tránsito, yo quiero compartirles, y esto quizás no se sabe mucho, solo el año pasado transitaron por Panamá más de 20.000 extracontinentales, transitaron por suelo panameño. Migraciones que vienen principalmente de África, que llegan al continente americano principalmente a través de Brasil y que empiezan prácticamente a caminar hacia Norteamérica, que pasan por Panamá como pasan por el resto de los países. Esto ni siquiera prácticamente se siente por la ciudadanía, por el tratamiento responsable que el gobierno de la República de Panamá le ha dado, y sobre eso el ministro del Rosario nos va a compartir más elementos. Es la operación Flujo Controlado.
Al manejo de estos flujos, Panamá como Estado, igual que el resto de los países, enfrenta retos, enfrenta situaciones, porque nosotros necesitamos, para proteger nuestra ciudadanía, cuando estas personas están haciendo tránsito, saber su origen, poder hacer evaluaciones de carácter de seguridad para poder devolver a sus países de origen cuando hay personas que en efecto pueden ser riesgo para la seguridad nacional. Para esto hay que trabajar de manera colaborativa con los países. El pacto establece mecanismos en esa dirección para intercambio de información de seguridad, de inteligencia, de alertas migratorias. La puesta en común de lineamientos y mecanismos de este tipo benefician a todos los países, benefician a los países de origen, de tránsito y de destino, sin imponer medidas obligatorias para los estados. Los estados mantienen, y eso está claro en el pacto, su derecho y su soberanía de gestionar sus fronteras, de gestionar sus políticas migratorias. Si los países podemos trabajar de la mano con los flujos migratorios, podremos ser más efectivos en que se den de manera segura, ordenada, para garantizar nuestra seguridad nacional y el bienestar de nuestros propios ciudadanos. Debemos recordar también que en Panamá la migración ha jugado un papel en lo que es transferencia de conocimiento, cuando hemos sido país receptor de migrantes. Debemos recordar ejemplos de nuestra historia, cuando a Panamá llegaron poblaciones de China a construir un ferrocarril, llegaron afrodescendientes a construir un canal, llegaron en su momento cuando iniciábamos nuestra industria de aviación, ciudadanos de otros países a funcionar como pilotos, todos los cuales han compartido conocimiento con nacionales panameños que hoy en día tienen ese conocimiento y pueden a partir de ello ser parte de la economía. Nosotros hemos construido una mina de cobre en los últimos años con 5.000 más o menos migrantes que han venido a la República de Panamá con permiso de trabajo y se han ido de vuelta a sus países a aportar a nuestro país un conocimiento que aquí no había. Vienen a aportar a la economía, vienen a transmitir conocimiento a nuestros nacionales. Eso lo podemos hacer de una manera segura y sin riesgo, a partir de medidas migratorias que la República de Panamá establece, controla y el pacto promueve todo esto. Antes de dar paso al ministro Jonathan del Rosario, yo quiero finalizar reiterando nuestro interés de aclarar dudas, pedirles por favor como medios de comunicación el manejo responsable de este tema, de que no nos dejemos llevar por información que está surgiendo, que sea falsa, de que leamos el pacto, de que lo miremos de manera integral, de que se acerquen a la Cancillería para cualquier pregunta que tengan. Nosotros nos mantenemos a la disposición de los medios de comunicación para la información de este y de todos los temas que sean de interés de ustedes, como siempre lo hemos hecho. El pacto, reitero, no impone a Panamá nuevas leyes, no impone a Panamá nuevas políticas, no cede de ninguna manera el manejo de nuestras fronteras, por el contrario, es muy claro en establecer que los países dictan sus propias políticas. Se trata de un logro para la comunidad internacional, de lo cual Panamá es parte. Si bien un número reducido de países decidió no participar, el pacto plasma importantes lineamientos para lograr un mejor manejo de migraciones entre países, un fenómeno que existe, que está aquí y que no podemos ignorar. Panamá, por ser un país de tránsito, tiene muchas experiencias positivas que hemos compartido en la construcción de este pacto y que continuaremos aportando para poder hacer, como siempre, que la colaboración entre países represente beneficios para nuestro país y para nuestros nacionales. Con esto los dejo con el ministro del Rosario. Gracias, vicepresidenta y canciller. Quiero empezar por darle la bienvenida a todos los periodistas, prensa oficial y medios presentes para compartir con nosotros en esta conferencia de prensa. Tal y como bien lo ha señalado la vicepresidenta y canciller, es importante reafirmar que estamos en presencia de un instrumento internacional que no es obligatorio y que recoge una serie de principios que además se encuentran incorporados en nuestras leyes nacionales y que también vienen de ese cúmulo de conocimiento de las Naciones Unidas que, como bien se reconoce, son derechos fundamentales a todos los seres humanos, indistintamente de su nacionalidad o cualquier otra razón. De igual manera, estamos en presencia de un instrumento que sienta las bases para un diálogo constructivo y para nuestro país es importante estar en esa mesa porque somos un país que se nutre de la conectividad. En la medida en que las migraciones se van ordenando y que podemos contar con flujos seguros, regulares, pues Panamá se sirve de eso porque somos un puente de conectividad y en cierto modo contribuimos
a la conectividad entre diferentes regiones del mundo a través de nuestros aeropuertos, puertos, etc. De igual manera, quiero ratificar que este pacto no afecta a la soberanía de ninguna manera de la República de Panamá y tampoco vulnera, ni afecta, ni modifica en ninguna categoría lo que tiene que ver con nuestro decreto Ley 3 de 2008, que es la norma que rige la migración en nuestro país, así como una serie de decretos y reglamentaciones complementarias. De igual manera, también es importante señalar de que este pacto se encuentra en total sintonía con lo que es nuestra legislación, en el sentido de que, como ya señalé al inicio, muchos de los principios contenidos en nuestra legislación van precisamente en la misma línea de respetar los derechos humanos de todas las personas y los migrantes o visitantes no son la excepción. Quisiera señalar que, para añadir, que nosotros tenemos en implementación de nuestras leyes migratorias para tranquilidad de la población, nosotros contamos también con modernos sistemas de reconocimiento facial en los aeropuertos, contamos también con una gran colección de datos biométricos porque somos un centro de conectividad. Y desde el inicio de esta administración, gracias al respaldo de la Cancillería, hemos logrado también desarrollar e implementar acuerdos de intercambio de información de seguridad, inteligencia y alertas migratorias con más de 20 países. Son este tipo de acuerdos los que nos han permitido, durante nuestra gestión de gobierno, lograr la deportación, expulsión, retorno y devolución de 31.756 personas. Este es un trabajo que se hace de manera silenciosa, sin perturbar lo que son las operaciones de nuestro aeropuerto internacional. Se hace gracias al trabajo conjunto, interagencial, con otras oficinas de gobierno, migración laboral, que están desarrollando operativos a nivel nacional para garantizar el cumplimiento de nuestra legislación migratoria. Lo que quiero decir con esto es que, para tranquilidad de toda la población, no solamente somos un país que cumple con sus obligaciones internacionales, sino que también somos un país que se destaca por el cumplimiento de sus leyes migratorias para garantizar la seguridad de toda la población. Y más que hablar pues, de otros temas que estoy seguro que ustedes tienen interés en conocer, sí quisiera referirme brevemente al fenómeno de los flujos migratorios irregulares. Estamos hablando de personas que ingresan y que están de alguna manera transitando por diferentes países de manera irregular, es decir, sin pasar por puestos de control fronterizo. Nosotros, desde hace ya 2 años, pusimos en marcha una operación que se llama Flujo Controlado, que se mantiene activa en la provincia del Darién. Y básicamente esta operación, ¿en qué consiste? Consiste en que en el momento en que se detecta un migrante irregular, es decir, alguien que viene ya sea en una lancha o que viene en alguna trocha a través del Darién, nosotros automáticamente ponemos a estas personas a órdenes de la autoridad competente y se le aplican una serie de controles de migración, salud y seguridad para nosotros cerciorarnos que esta persona no representa un peligro y no representa una amenaza para la seguridad nacional. Esta operación Flujo Controlado ha permitido y viabilizado el tránsito por nuestro país de miles de migrantes que no venían con destino a Panamá, que sencillamente van en búsqueda de un mundo mejor, van en búsqueda de bienestar para sus familias, huyendo de conflictos armados, desastres naturales, como lo explica la vicepresidenta y canciller. Pero todas esas personas ahora son parte de una base de datos biométricos que fue recabada en Panamá y que da lugar a verificaciones de seguridad para garantizar que las personas que migran o las personas que nos visitan sean personas que no están prófugas de la justicia. Esto es muy importante porque este es un logro de Panamá. Anteriormente, estos migrantes transitaban sin ningún tipo de controles por la región. Y bueno, como ustedes saben, estamos en un mundo cada vez más globalizado
y las amenazas del crimen organizado, el terrorismo y demás también se están globalizando. Así que nosotros tomamos esa valiente decisión y con el respaldo de la Cancillería, con el respaldo de también el Ministerio de Salud y del conjunto de agencias involucradas en el tema de seguridad, inteligencia, nosotros hemos logrado ser exitosos en establecer un flujo controlado en Panamá, que hoy en día es un modelo de cómo manejar la migración para otras regiones del mundo. Y finalmente, quiero, en nombre del Ministerio de Seguridad Pública, de la Fuerza Pública y del Servicio Nacional de Migración, que es uno de los estamentos que está bajo nuestra dependencia, pues garantizarle a la población que vamos a seguir nosotros trabajando por la seguridad, a favor de la migración segura y ordenada como debe ser. Y esto tenemos que hacerlo en la primera fila. Nosotros no podemos sentarnos a esperar que en foros regionales y globales otros países decidan y entonces después nosotros nos corresponde acatar. Así que yo quiero agradecer a la vicepresidenta y canciller por su liderazgo, llevando siempre el nombre de Panamá muy en alto y asegurándose de que en todo momento se defiendan los intereses nacionales. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Muy buenas tardes, señora vicepresidenta, señor ministro, distinguidos periodistas que nos acompañan. Yo quisiera, sin ser redundante en las explicaciones sobre el contenido del pacto que ha dado la señora vicepresidenta y sobre nuestra política migratoria nacional que ha dado el señor ministro, compartir con ustedes un poco el proceso que llevó a la adopción del pacto el día lunes en Marrakech. Como dijera en algunas de las entrevistas que me han hecho en los últimos días, esto no fue una convocatoria aislada, esto fue un proceso que inicia en el año 2016, cuando el secretario general de las Naciones Unidas, habiendo salido la comunidad internacional de la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de los Acuerdos de París, propone la negociación de un pacto que estableciera un marco común para abordar un problema que la comunidad internacional tendría que afrontar, como el de las migraciones que se han aumentado significativamente alrededor del mundo en los últimos años, producto de distintos tipos de crisis que ocurren a nivel internacional. Como dijera, es un proceso que duró 2 años, que estuvo abierto a todo tipo de consultas y participación de todos los países miembros de las Naciones Unidas, como de miembros observadores, miembros de la sociedad civil, etcétera, y tuvo a disposición un borrador de documento que fue culminado de revisión en julio de este año. Pero antes de convertirle un poco más de la información del rol que Panamá tuvo durante este proceso de negociación, yo quisiera leer 2 pedazos del pacto que creo que son oportunos y reflejan un poco los comentarios que acaban de compartir con ustedes tanto la vicepresidenta como el señor ministro. Me refiero principalmente al artículo 7 del pacto, que se refiere a la vinculación de los países que lo adoptan. Y dice así: este pacto mundial presenta un marco de cooperación no jurídicamente vinculante que se basa en los compromisos acordados por los Estados miembros en la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes. Fomenta la cooperación internacional entre todos los actores relevantes en materia de migración, reconociendo que ningún Estado puede abordar la migración por sí solo y defiende la soberanía de los Estados y sus obligaciones en virtud del derecho internacional. Y también quiero referirme al artículo 15 de este pacto y hemos sido muy cautelosos en recomendar primero su lectura y también decir que debe leerse de forma integral. El artículo 15 continúa diciendo que estamos de acuerdo en que este pacto mundial se basa en un conjunto de principios rectores transversales e interdependientes. Se menciona que está centrado en las personas, que invita a la cooperación internacional, el desarrollo sostenible, los derechos humanos y el Estado de Derecho. Sensible a cuestiones de género, sensible a los niños y tiene un enfoque en todo el gobierno y la sociedad. Pero particularmente también habla de la soberanía nacional. El Pacto Mundial reafirma el derecho soberano de los Estados a determinar su propia política migratoria nacional y su prerrogativa de gobernar la migración dentro de su jurisdicción de conformidad con el derecho internacional. Dentro de su jurisdicción soberana, los Estados pueden distinguir entre el estatus migratorio regular e irregular, incluso cuando determinan sus medidas legislativas y políticas para la implementación de este pacto.
teniendo en cuenta las diferentes realidades nacionales, políticas, prioridades y requisitos de entrada, residencia y trabajo de acuerdo con sus políticas nacionales. Yo creo que esos son los dos temas a los que se ha hecho referencia la vicepresidenta, que son muy importantes tener en cuenta cuando se evalúa el resto de los objetivos del pacto. Pero sin volver a comentar sobre ello, solo quisiera compartir que Panamá sí tuvo un rol muy activo en la construcción de este documento. Para nosotros eran importantes que se incluyeran principios que se reflejan en nuestra legislación nacional actual, y para eso la Cancillería conformó un comité interinstitucional donde hubo aportes y recomendaciones de todas las entidades competentes que abordan de forma diaria temas relacionados a la migración. Estos incluyen el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Desarrollo, de Trabajo y Desarrollo Social, el Ministerio de Salud, el Servicio Nacional de Migración y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Para recalcar algunos aportes específicos que Panamá introdujo en la negociación y quedaron afortunadamente plasmados en el documento, quisiera compartir con ustedes que para nosotros era muy importante hacer una diferenciación entre la migración regular e irregular, y creemos que así quedó reflejado en el pacto, que en efecto se respeta la soberanía nacional y el marco legal migratorio de cada uno de los países, que buscáramos como principal objetivo del pacto crear un sistema de colaboración y cooperación entre países para un manejo más seguro de sus fronteras, que confiáramos en el uso de la tecnología para lograr estos objetivos, que dedicáramos parte del tiempo de la negociación a la protección de la niñez y otras poblaciones más vulnerables, para que estos fueran protegidos de ser víctimas de redes delincuenciales que tienen siempre algo que ver con estos tráficos, con tráfico de personas, trata de personas en los flujos migratorios. Y en ese sentido también abordar acciones a seguir para combatir la trata, el tráfico ilícito de migrantes y prevenir todo tipo de explotación mediante el intercambio de información. Creo que también es importante recalcar y compartir con ustedes, medios de comunicación, que esta no es la primera vez que compartimos con ustedes esta información. Así lo hicimos en una nota de prensa en julio de este año, que fue recogida por algunos de ustedes, replicadas por agencias internacionales de noticias y los medios nacionales e internacionales que en su momento hicieron consultas a la Cancillería cuando en julio de este año se dio por cerrada la negociación y publicada la versión final de este pacto que fue adoptado en Marrakech. En esa nota, Panamá especificaba explícitamente el respaldo que daríamos al Pacto Global para las Migraciones, a las reuniones en las que Panamá había participado de forma que se llevaron a cabo en Panamá y en otros países, y los compromisos y las acciones claves que componían este pacto. También quisiera aportar que Panamá no solamente estuvo abordando el tema de migraciones y de colaboración internacional para enfrentarlas en el marco de las Naciones Unidas y la negociación de este pacto, sino que también fueron de los ejes principales que llevamos a cabo durante 2 de las presidencias pro tempore que Panamá ejerció durante el año 2017 y 2018. Me refiero a la presidencia pro tempore del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, que culminó en diciembre, y que nuestro objetivo principal fue tratar temas de migración en América Central, y también en nuestra presidencia pro tempore de la Conferencia Regional de Migraciones que Panamá presidió a principios de este año. Todas estas enmarcadas también en nuestra adopción como país de una agenda de desarrollo sostenible y un plan Panamá 2030 que incluye una gobernanza migratoria acorde con estos objetivos. Creo que solamente para recalcar lo que dijera el señor ministro, es oportuno reiterar que la mayor parte de las recomendaciones o el marco regulatorio y de referencia que se incluye en este pacto ya existen como parte de la política migratoria en nuestro país y como parte de los programas que se ejecutan en distintas instituciones nacionales que son dirigidas por el Ministerio de Seguridad para el manejo seguro y ordenado de las migraciones. Muchas gracias.